Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en las Pláticas Tepanecas. Hoy estamos aquí en las instalaciones del CINA, del Centro Internacional de Negocios de Azcapotzalco, donde muy amablemente nos están dando oportunidad de venir a platicar un ratito con el maestro José Carvajal, nuestro invitado de hoy, quien es especialista en películas que se han filmado aquí en Azcapotzalco, que nos va a platicar pues bastante de este tema. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Muy bien, Alberto, muy bien, me da mucho gusto. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación y pues adelante. Gracias, Pepe. Oye, pues eres cinéfilo. ¿Desde cuándo te nació esto por meterte en el tema del cine? Mira, a pocas personas yo he podido manifestarles que soy cinéfilo porque yo crecí al lado de un cine, el Cinema Clavería, que como tú sabes, muchos de Azcapotzalco conocieron ese cine, Sí, además claro. del cine Cuitláhuac. Este era un cine pequeñito que estaba en Salónica y Tebas. Prácticamente yo vivía a la vuelta del cine, imagínate, un niño me escapaba a las películas, o bien me llevaban mis papás o mis tíos a verlas. Y de ahí, desde que yo era un niño, ¿qué te estoy hablando? 7, 8 años, pues hasta la fecha, viendo películas ya perdimos la cuenta. Wow. ¿Te acuerdas cuál fue la primera película que fuiste a ver ahí al Cinema Clavería? Claro, mira, fue una película digamos, enmarcada en lo fantástico, porque fue la película de Yeti, el gigante del siglo XX. Eso fue en 1977, que por cierto había unas filas enormes que daban la vuelta a la esquina, imagínate. Se acabó una función, iba la siguiente persona, se acabó una función, entraban los siguientes y así fue todo el día en el estreno, en ese año de 1977. Wow. Oye, y de ahí, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Por qué? Me queda claro que te llamaba mucho la atención porque vivías al lado del cinema, pero pues algo debió haberte movido como para que tú empezaras a investigar y a meterte de lleno. Pues mira, fueron varios factores. Como yo alguna vez les he explicado, dicho a la gente cuando me preguntan, les comento que el cine primero es para disfrutarse y después para analizarse. Es lo que hace un cinéfilo. Tú vas a ver una película, la vas a ver, no vas a analizarla, simplemente la disfrutas, la ves como cualquier cinéfilo y ya conforme tú vas creciendo, vas teniendo estudios, vas viendo lo que es el cine, séptimo arte, directores, actores, productores, etcétera, es cuando te das cuenta de que el cine es un mundo de ideas, un mundo de imaginación y es una industria, el cine. Y bueno, tenemos la fortuna que en México sea uno de los primeros países que haya llegado en ese entonces el cinematógrafo, en 1896. Llegó en agosto de 1896. Pero bueno, nosotros tuvimos la fortuna de que llegara 8 meses después este invento desde Francia. Wow. Y aquí, ya de lleno en tu materia, un cinéfilo entiendo que no importa el género, todos los géneros le gustan, todos los géneros le apasionan, pero me imagino que a José Carvajal, a Pepe Carvajal, como cualquier persona, como ese espectador de niño que iba al cine, ¿cuál es el mejor género para ti? ¿Cuál es el que más te gusta? Mira, la verdad no sería un género, no te puedo decir un género como tampoco te podría decir una mejor película. Podríamos hablar de varios géneros. O sea, tú puedes hablar de géneros de drama, géneros de acción. En México tenemos el llamado género de la comedia ranchera, que no se da en otro cine del mundo. Hay un género que también es muy híbrido y que ha sido muy cuestionado, el género de cine de luchadores, que vendría siendo de acción. Tú sabes, hay musicales, género musical. Entonces, de cada género se puede sacar algo muy creativo. No todos los géneros son explotados tal cual, bien, pero muchos sí tienen una gran ventaja. Incluso, ya no hablando de género, sino del documental, también el documental es tenido como un género, pero no un género dentro del mercado del cine,
sino digamos, una modalidad aparte, pero pues si me dices géneros, pues yo te puedo hablar que me gustan géneros de comedia, me gustan géneros de drama, me gustan géneros de acción. Esos son los géneros que te podría decir que me gustan a mí. Ok. ¿Y cuándo te empezaste a meter en este tema de Azcapotzalco y el cine? Mira, fue a raíz de escuchar a nuestros cronistas de Azcapotzalco. Ajá. Tú sabes, Antonio Ordapilleta fue uno de ellos, nuestro cronista de Azcapotzalco. La maestra María Elena Solórzano, porque yo cuando, como tú sabes, me encantaba mucho el cine, y cuando supe de esta película, El automóvil gris, filmada en Azcapotzalco, pero solamente nos daban unas cuantas líneas, una pequeña explicación, pues yo quise ahondar más, qué parte de la película, cuál era el contexto, en qué lugar, lo que se llama en cine locación, para diferenciarlo de los estudios. Cuando se dice se graban estudios, estamos hablando de que son estudios Churubusco, Azteca, América, Plaza, etc. Sí, son lugares acondicionados. Exactamente, dentro de un estudio. Y ya cuando hablamos de locaciones, es que se graba fuera de los estudios. Okay. Entonces lo que ellos buscan es una locación para situar un contexto, tener un espacio, y este espacio, pues para no recrear todo un estudio, lo hacen pues abierto. Entonces lo que se dedican a hacer es que buscan una locación, o como se diría mejor, locaciones, porque a veces no nada más es uno, sino son varios lugares. Sí, claro. Entonces cuando yo empiezo a ver, porque mi interés en el cine fue las locaciones en sí. Algunas otras personas investigadores se van al director, al actor, a la historia, al género, como me comentas, pero en mi caso lo que me llamó mucho la atención, además de todo eso, fue la locación en donde se ha grabado. Sentía que ahí como que faltaba algo por mencionar, y ese fue mi interés precisamente, de acercarme a esta primera película, El automóvil gris, y su locación, y de ahí a las siguientes películas que se han filmado en Azcapotzalco. Y ahorita del automóvil gris, que es la que estás haciendo referencia, dices, es la primera película que se filma aquí en Azcapotzalco. Así es, mira, esa película se filmó en 1919. ¡Wow! Pero los sucesos del automóvil gris empezaron en 1915 históricamente. El contexto es de 1915, pero se filma en 1919. Ajá. Y hay un hecho curioso, bueno, de esta banda llamada del automóvil gris, otros les llamaron trataron de llamarles de otros nombres, pero como se conoce es el automóvil gris. Uh-huh. Esto se da en 1915 en el contexto cuando estaba la presidencia de Venustiano Carranza. Sí, sí, sí. Bueno, lo curioso de esta película es que esta película, donde tú ves el final de la película, para comentarlo de rápido, realmente el final es, digamos, el principio de la película. Pues si tú te vas al final, vas a ver el fusilamiento de los malhechores y una moraleja que te dicen al final. Pero lo curioso es que se dice que estas escenas son reales. Entonces el camarógrafo Enrique Rosas fue el encargado de grabarlo en 1915 cuando atrapan a la banda, imagínate. O sea, realmente la escena es de la banda original. Se comenta que es eso, que es de una película de Super 8, wow, que grabó el director, el que sería el director de la película, grabó esas escenas, bueno, guardó esas escenas después de grabadas y se anexan hasta el final. Lo curioso es que esta película te muestra el contexto, ya para 1919 que la empieza a grabar el director Enrique Rosas y compañía, te muestra el contexto de la ciudad en el año de 1919, imagínate. Ya son imágenes históricas para nosotros, porque ves un México de antaño, un México que ya no es. Sí, claro. Ya es algo que, si nos vamos a Azcapotzalco, tenemos 2 escenas filmadas ahí. ¿Qué son? ¿En dónde? Mira, según lo que he investigado, lo que hemos investigado, es en lo que sería la calle de la Rosa, que ahorita sería Aquiles Elorduy, la calle Aquiles Elorduy, que es, como ves, es una calle que está paralela a Heraldo. Esto sucedió en ese entonces, Azcapotzalco era una municipalidad. Sí. Era municipalidad, en 1919 se filman solamente 2 escenas que son las, digamos, más emocionantes de la película, porque es lo que se conocería en ese entonces, si nos vamos a ese contexto, que era una película de policías y ladrones. Ahí donde ustedes ven en las escenas que están correteando policías y ladrones, esas escenas se filmaban en Azcapotzalco.
en la Wow. colonia, en ese entonces sí se llamaba Colonia Obavio San Lucas, que ahorita es la colonia El Becario. Wow. No fíjate que ese dato no lo tenía yo presente, no lo conocía. Yo quiero pensar que entonces el director, al tener grabado la aprehensión de la banda original, dijo, pues de aquí soy y narro la historia. Mira, qué bueno que comentas eso, porque lo curioso es que realmente el director, para hacer la película muy realista, se fue a los lugares donde sucedieron los hechos, en el lugar, en situ. Ahí fue donde se grabó. Esa es una característica de esa película, que las locaciones son los lugares reales de los acontecimientos casi en toda la película, toda la trama. Incluso la estación de policía, la calle donde fue el tiroteo, muchos de estos espacios también grabaron en Apán, Puebla. Muchos de estos espacios son reales y ahí acontecieron y ahí lo grabaron. Esto lo hizo el director para que la película tuviera un gran realismo. Imagínate, no buscaron una locación, fueron a los sitios donde sucedió casi toda la historia. Wow. Eso es algo curioso. Y era un momento de guerra revolucionaria, o sea, estábamos en guerra en ese Exactamente, momento, todavía, ¿no? todavía estaba la contienda, todavía a flor de piel, todavía no se definía, todavía era el año 1920, era 1919, y sí, el director tuvo problemas en ese entonces, pero solucionándolos pudo filmar esta película. Wow. Esa es la primera película filmada aquí en locaciones en Azcapotzalco. Exactamente, la primera película formal con solo 2 escenas, porque debemos decir que no es toda la película, Alberto. Sí, claro. Solamente son unas escenas, son 2 escenas en esta película. Bueno, ya era un comienzo, como dices, Azcapotzalco en ese entonces era una municipalidad. Y pues era una provincia realmente de la Ciudad de México, ¿no? Exactamente, porque la ciudad en ese entonces sería lo que para nosotros ahorita es el centro histórico. Exacto. Oye, Pepe, ¿y cuál es la segunda película? Mira, la segunda película, qué bueno que lo comentas, porque es parte, aquí si nos vamos al contexto, todavía no llegamos a la época de oro del cine mexicano. Sí, ¿no? Todavía es mudo, todavía. No, ya la etapa del cine mudo termina en 1928-29 aproximadamente, otros lo ubican hasta el 31, pero dejémoslo en los 30. Bueno, esta película del compadre Mendoza se filma en 1933. Ah, ok. Y esta película formalmente sí se filma casi en su totalidad en Azcapotzalco. Wow. Y es una película de Fernando de Fuentes. Generalmente la crónica cinematográfica o los críticos cinematográficos te llevan a que esta película es del director Fernando de Fuentes. Él idea en ese entonces para tener unas películas que hablaran de la Revolución Mexicana, empieza a firmar El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, que es lo que se conoce como la trilogía de Fernando de Fuentes. Okay. Este es el director más importante de la década de los 30 y es curioso los hechos porque yo al estar investigando me llamó mucho la atención que Fernando de Fuentes y Juan Bustillo Oro, al estar buscando la locación, se la pasan semanas buscando un lugar porque si iban a provincia era muy caro para ellos filmar. Entonces no sabían que a las puertas de la ciudad, digámoslo así, había una hacienda. ¿Cómo se enteraron de esto? Mira, fue una cosa curiosa porque lo dice Juan Bustillo Oro en uno de sus libros que se llama Vida Cinematográfica, de Juan Bustillo Oro, nos comenta que ya cansados ellos de estar buscando, por cosas del destino, dice, de una persona cuyo nombre no me acuerdo, nos la encontramos en el camino, iban ellos en el auto. Entonces, como preguntando, pues, a ver si de casualidad, ¿no? Y cosa curiosa, porque en el camino encuentran una persona, le empiezan a preguntar, entiendo que si sabía un lugar, algo, y le comenta a esta persona, le da el rumor de que al norte de la ciudad todavía había una hacienda en pie. Entonces ellos no pudieron caerlo, porque ¿cuál es? No lo ubicaban, ¿cuál era? Entonces les dan santo y seña. Vienen ellos a ver y cuando ven la hacienda se quedan pasmados, porque dice, lo teníamos ante nuestras narices. Y nunca la vimos. Y nunca la vimos, no la ubicábamos. Bueno, esta hacienda es la ex hacienda del Rosario. En ese entonces era una hacienda lechera.
Ajá. O sea, funcionaba como una hacienda, pero era productora de leche. Sí, sí, sí. Tenía sus establos. Exactamente. Y fue así como la encuentran ellos. Hablan con los dueños. En ese entonces, estamos hablando de 1932, cuando la encuentran, y hablan con los dueños, que eran una pareja de norteamericanos, una pareja de ancianos norteamericanos, los dueños en ese entonces. Ujú. Hablan con ellos, les dicen que quieren filmar la película, empiezan a ver el espacio, y gracias a ese rumor, fíjate, ese rumor de una persona que encontraron en el camino, pudieron encontrar esta escena para la filmación de la película. De El Compadre y Mendoza, que está dentro del contexto de la Revolución Mexicana. Sí, que es la trilogía que Es comentas. Exactamente. De hecho, acá atrás está, ¿no? Es parte de la trilogía de Fernando de Fuentes. Y es una película, te comento, para mí muy interesante porque si la observamos o hemos tenido oportunidad de observarla, podemos ver cómo se veía en ese año de 1933 el interior de la ex hacienda de Rosario. Todavía en funcionamiento como hacienda lechera. Imagínate, había establos, podías ver La Troje, que ahorita ya es una tienda conocida, Sí. y todo el espacio del casco del puente, donde ahorita está la pantalla gigante, puedes ver esa parte del casco que todavía está ahí. Puedes ver su terraza, su patio colonial, todo eso aparece en la película. Casi la totalidad de la película está filmada en la ex hacienda de Rosario. Wow. Yo tenía la idea, Pepe, de que la primer película grabada en Azcapotzalco había sido allá en el Rancho Grande. Fíjate que todos nos vamos con esa idea, porque incluso hay personas que al estar hablando sobre El Compadre de Mendoza tienen dudas de si se filmó o no, pero nosotros que hemos investigado no tenemos ninguna duda, porque incluso si tú llegas a ver la edición conmemorativa que estás viendo hace un momento, tú puedes ver, le das la vuelta, bueno, sacas tú el empaque y todo, y ahí te comenta que la locación es en la ex hacienda de Rosario. Mira, es interesante lo que me estás comentando porque me da pauta o pie para ello. Si El Compadre de Mendoza no se hubiera filmado en Azcapotzalco, posiblemente Fernando de Fuentes, el mismo director, no hubiera filmado allá en el Rancho Grande, porque conoció esta hacienda antes de allá en el Rancho Grande, la conoció por El Compadre de Mendoza. Wow. Por filmar El Compadre de Mendoza. Años después, 1936, es cuando se firma allá en el Rancho Grande, ya después del Compadre de Mendoza. Muchos de nosotros nos vamos a la película de allá en el Rancho Grande de 1936, filmada por Fernando de Fuentes, con Tito Guizar y Esther Fernández, porque la tenemos como una película muy referente para el cine mexicano, la época de oro, y para nosotros más porque está el cine en Azcapotzalco. Mira, déjame comentarte que no estaríamos exagerando si decimos que la época de oro del cine mexicano principió en Azcapotzalco. Con la película allá en el Rancho Grande. Pero en este caso nosotros vemos el contexto de la locación, porque podemos hablar del director, de los actores, de la historia, de la trama, que es todo un mundo la película. Podemos hablar de esta película y no terminar de hablar de ella, ¿no? Pero en este caso lo podemos afirmar porque la locación, la hacienda que ellos quieren recrear, la hacienda, el Rancho Grande, que es la hacienda de Rosario, pues se firma aquí para hacer una película, un drama, una comedia incluso, comedia ranchera le llaman. Que esta película, pues mira, ganó un primer premio internacional en Venecia para México por la fotografía de Gabriel Figueroa. Entonces, imagínate. Y para 1936 parece ser que nuestro cine estaba decayendo, el cine mexicano, el cine hecho en México. Pero esta película va a Latinoamérica. Incluso esta película va a Estados Unidos con subtítulos, imagínate. Porque Tito Guizar era ya conocido cantante en Estados Unidos, en México, Latinoamérica. Esta película hace un despegue de nuestro cine y muchos críticos, cronistas del cine, ubican que esta película, allá en el Rancho Grande, es la que principia la época de oro del cine mexicano, que arranca la industria del cine en México. Sí, pues digo, para nosotros los que hemos vivido en Azcapotzalco, yo entre ellos, siempre pensé que era la primera película que se había filmado aquí, que era lo que nos engrandecía mucho, y que de hecho sí, de una u otra forma, por lo que comentas, ¿no? Y de ahí parte para que naciera el
cine de oro, ya con Exactamente. actores de renombre, Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Toda una gama de Armendáriz. actores y directores. Claro. Oye, Pepe, vamos a hacer una pequeña pausa. Ah, claro, claro. ¿No? Y ahorita regresamos para que vayan por un agua, por un café, a tomar algo. Ahorita regresamos con ustedes. Amigos, seguimos aquí en el Centro Internacional de Negocios, en esta bella instalación que nos hicieron favor de prestarnos para poder seguir platicando con mi amigo José Carvajal, cinéfilo y especialista en el cine aquí en Azcapotzalco. Nos estabas platicando, Pepe. Entonces, ya se filmaron 3 películas, que es el carro... El automóvil gris. Automóvil gris, El compadre Mendoza. el compadre de Mendoza Y allá en el el Rancho Rancho Grande. Grande. ¿Qué sigue? ¿Qué siguió Mira, después de estas películas? mira, qué bueno que me preguntas. Al hacer yo la investigación, yo voy viendo las cosas cronológicamente, en tiempo. Ujú. Entonces, estamos empezando por la primera película, de ahí nos disparamos a las demás. Ya llegamos al contexto de la época de oro del cine mexicano. Bueno, ahorita comentamos del año de 1936, con allá en el Rancho Grande. Ujú. Pero hay un dato también muy interesante. Quizá algunos de ustedes lo saben, yo pienso que sí, yo sé que tú lo sabes, Alberto. Esta película de Allá en el Rancho Grande tiene tal éxito con Fernando de Fuentes, que se proyecta a futuro para 1948 otra versión de esta película, Así es. filmada también por Fernando de Fuentes. Ya estamos en 1948, sigue nuestra etapa de cine de oro mexicano, ya está consolidada la industria del cine, ya nuestro cine ya es toda una industria que ya anda por diversos países. Tenemos directores, actores, productores, etc. Fernando de Fuentes, al querer volver a repetir el éxito de Allá en el Rancho Grande, hace una versión nueva o remake, como le llaman, Ujú. de esta película Allá en el Rancho Grande. Pero ahora ya es con el actor Jorge Negrete Sí. y con la actriz Lilia del Valle, Sí. en el papel de Caporal y Crucita. Fíjate que hay un aspecto que se me olvidó comentarte, Alberto, Sí. se me pasó, pero creo que te lo quiero comentar ya que estamos en Allá en el Rancho Grande. En la película generalmente, según Emilio García Riera, un especialista de cine, no se iba a llamar así, no se iba a llamar Allá en el Rancho Grande. Entonces, Se iba a llamar Cruz o Cruzita, que es el nombre de la protagonista. Pero Tito Guizar le comenta al director y al guionista, le sugiere que por qué la película no se llama Allá en el Rancho Grande, porque en ese entonces ella tenía el éxito con esa canción. Sí. Y esa canción estaba sonando por todas partes, por toda habla hispana. Entonces, haciéndole caso a Fernando de Fuentes, cambia el título del guión y es así como se llama Allá en el Rancho Grande, por la canción que interpreta Tito Guizar. Ese es un dato que no quería dejar pasar. No, excelente, gracias. Gracias por comentarlo. Y mira, entonces en el remake de 1948, Ajá. tratando de repetir la misma fórmula, trata de convencer a Jorge Negrete. Jorge Negrete al principio se niega, porque en ese entonces él era de la ANDA. Él estaba como secretario de la ANDA, entonces sentía que no podía con ese compromiso. Pero Fernando de Fuentes lo convence de decirle que es un éxito seguro. Él en ese entonces es el chavo cantor, toda una figura del cine. Sí, ¿no? El potencial de su carrera. Entonces dijeron, va a ser un éxito, vamos a filmarla. Entonces lo convencen y efectivamente filman la película y sí es un éxito. No es igual que en la primera película, hay ciertas variantes, pero lo interesante es que también es filmada en el mismo lugar de la ex hacienda de Rosario. Pero ya estamos hablando de 1948. Ya si vemos, la hacienda está un poco cambiada, poco, porque realmente sigue casi los mismos años. Y ya no está filmada en tantos espacios de la hacienda, realmente ya está filmada también en estudio y no son tantas escenas como en la primera original versión, sino que ya aquí vemos menos. Ya no vemos el patio colonial, ya no vemos parte de los caminos ni del arteoje, sino ya está como que más restringido para esa versión.
Como estamos hablando que pasaron 12 años, ¿no? Exactamente. Donde ya Azcapotzalco empezaba a crecer, empezaba a urbanizarse y que definitivamente tuvo cambios la hacienda en ese entonces, ¿no? Sí, porque ya en ese entonces, si nos vamos al contexto, estaba lo de la reforma agraria. Entonces ya las cosas estaban cambiando, ya se estaban haciendo caminos, empezaban a desaparecer pastizales, sembradíos y demás para hacer estas vialidades, estas calles y lo demás, que es lo que actualmente ya conocemos como tal. Claro, claro. Y esta película realmente no tuvo tanto éxito como la original, hasta donde yo sé. A pesar de que Jorge Negrete era una superestrella. ¿Acá la traes? Esta sería, digamos que sí tuvo su éxito, pero solamente en el contexto en el que estaba. Porque date cuenta que todavía estamos dentro de la etapa de oro del cine mexicano, Claro. ya que esta etapa, según los críticos y los cronistas cinematográficos, te dicen que se extiende hasta 1957, con la muerte de Pedro Infante. Otros te dicen que en realidad llega hasta los 60, que es ahí donde un poco más adelante nos vamos a detener en la película. Mira, he estado comentando las películas filmadas en la Hacienda de Rosario y me gustaría seguirlas diciéndote porque tenemos registradas como 7 películas filmadas en este espacio. Adelante, adelante. Entonces, esta es una de ellas. Este es tu espacio y a mí me interesa mucho saber un poco. Y mira, lo interés para mí de estas películas de cine mexicano es que yo me quiero ir al contexto, ya que estamos en esto, de 7 películas grabadas. Ahorita ya mencionamos El compadre Mendoza, allá en el Rancho Grande, pero ¿qué crees, Alberto? Había una versión, quizá pocos saben o pocos lo ubican, hay una continuación de Allá en el Rancho Grande, ¿sabías? Sí, con Pedro Infante, ¿no? No. Es con Tito Guizar y con Esther Fernández. Lo que pasa es que esta... De la original. Que la original. Ah, no lo se sabía. llama Los hijos de Rancho Grande. Esta se firma ya en 1956, imagínate. 20 años después de la historia original, pero ya para entonces Fernando de Fuentes ya había fallecido. Quien la firma es Juan Bustillo Oro y lo hace como un homenaje a Fernando de Fuentes porque en ese entonces Juan Bustillo Oro era el que le ayudaba a Fernando de Fuentes en las cámaras. Todavía no era director Juan Bustillo Oro. Okay. Ya para 1956 ya es director. Te digo, ya había fallecido Fernando de Fuentes y para 1956 se firma Allá en el Rancho. Los hijos de Rancho Grande, que es la continuación de Allá en el Rancho Grande. Sale Tito Guizar, Esther Fernández, pero esto sucede 20 años después de la historia original. Wow. Ya estamos hablando de un contexto en el que ellos ya son padres, ya tienen hijos, el rancho ya ha prosperado, ya estamos hablando de otro mundo. Fíjate que a mí me gusta particularmente el empiezo de esta película, Alberto, porque empieza, como vemos ahora las películas, con escenas de la primera versión, imagínate. Así como cuando tú ves una película que aparece King Kong 2, King Kong 2, ves escenas de la anterior película al inicio. Pues en esta película aparecen escenas donde está Tito Guizar cantando con la guitarra en el duelo que cantan dentro de una cantina, así empieza la película. Y después lo que me gusta de esto es que hay un narrador que te va diciendo, ya que pasa esa escena, te pasan ahí, Los hijos de Rancho Grande, como un reconocimiento al gran director Fernando de Fuentes. Así te aparecen en los títulos. Lo que me gusta mucho de ese comienzo, Alberto, es que hay una voz narradora que te empieza a pasar la hacienda, hace un paneo, podemos ver la hacienda y te empieza a decir la voz. ¿Se acuerdan de este lugar? Aquí se conocieron Cruzita y José Francisco el Caporal. Y empieza a decir, y empieza un tendero ahí a hablar las cosas que sucedieron hace 20 años, como si realmente eso hubiera sucedido, o sea, eso fuera real. Tú ves la película y sientes que es real todo eso, pero es la continuación de la primera parte. Y de ahí, pues ya toda la trama pues, se basa en, ya no los protagonistas principales, aparte de ellos, en los hijos de ellos, junto con otros que tú sabes ya no es tanto un drama ranchero, sino que aquí digamos ya es un drama amoroso, la continuación. Y ya son los hijos de los primeros protagonistas. Que para yo no quedarme con la duda, y me voy a salir un poquito del tema, nada más para salvar mi error.
Pedro Infante hace una película también del Rancho Grande, Rancho... No, mira, yo también una vez me fui con esa finta. Él filma una que se llama Soy Chavo de Rancho Grande. Soy Charro, Charro. Pero esa no se firma aquí en ningún lugar de Azcapotzalco, Sí, no, ni en la nada. hacienda, parecería por el título. Pero no, fíjate. Pero qué bueno que me lo comentas porque Pedro Infante sí filmó en Azcapotzalco, Wow. pero no esa película. Fueron dos. Que La son ter- de estas, perdóname, son de estas 7 que me vas a platicar. Claro, claro, ¿O son de estas y es Ok, el mismo venga. espacio. Es el mismo espacio en una de estas películas. La tercera palabra se Ajá. firma aproximadamente en 1955. Se firma la tercera palabra. Sale Pedro Infante, Marga sale López. Sara García, Prudencia Griffith. ¿Y quién ibas a decir? Marga López. Y Marga López, exactamente. Aquí podemos ver el patio colonial, Alberto. Lo que interesa de esta película, bueno, a muchos nos gusta la actuación de Pedro Infante, la dirección del director, toda la tema nos gusta. Mira, esta película está basada en una obra de Alejandro Casona. Originalmente era una obra para teatro, la tercera palabra, que sí fue llevada al teatro en su momento. Pero deciden, el director, llevarla a la pantalla grande y es todo un éxito. ¿Y cómo no iba a serlo si está el actor Pedro Infante? Claro. Imagínate. Y yo, mira, cuando yo me di cuenta la primera vez, créeme que me parece que una vez mi papá o un familiar me comentó, porque fue unos familiares, mira, esa que ves ahí es la cinta de Rosario, esa cinta de Rosario. Entonces yo me quedé así, ¿no? En ese entonces, pues sí ubicaba la cinta, pero no le veía las dimensiones. Ujú. Porque mucha gente, tú sabes que mucha gente ha visto la tercera palabra, pero no te comenta que se haya filmado en Azcapotzalco. Entonces me puse a investigar, a indagar, y sí, efectivamente, la locación es la ex hacienda de Rosario. En ese entonces, fíjate que ya no sería hacienda lechera, ya no sería en este caso, todavía quedaba el casco y había dueños y todo eso, pero ya no sería ya no lo ves como un mismo contexto, sino que lo ves diferente. Sí, claro, ya todo el tema de los trabajadores, Exactamente. de traer a las Ya no vacas ves, de la ya no ordeña, ves ya esa, no existe. exactamente, ya no ves esa hacienda donde hay chavos cantores, donde hay mujeres trabajando, donde está el patrón, el dueño, todo ese contexto ha cambiado, pero la locación viene siendo la misma. Aquí ya te estamos hablando de un drama, aquí ya es un drama completo, Sí, sí, sí. basado en la obra de Alejandro Casona, del mismo título. Y fíjate que la actuación de Pedro Infante me gusta mucho porque es muy, muy natural, Sí, muy natural, y tú sabes que era un gran actor. era muy bueno. Era muy, muy Y al ellos utilizar este lugar es porque querían recrear una hacienda que tenía precisamente las tías de él. Y fíjate que si tú ves la película, de repente la historia cambia, están en la hacienda, patio colonial, están en una cabaña que ya no es aquí, y después aparece un lago. Esas son las lagunas de Zempoala en el Estado de México. Ok. Pero por la magia de la película parece que están cerca de este lugar de la hacienda. Sí. Y aparte de Azcapotzalco, pues se filmó en las lagunas de Zempoala, en el Estado de México. Es lo que comentabas al principio, ¿no? La magia del cine permite crear y recrear espacios que no existen al final del día. O sea, Que no están todos integrados, como Exacto. parece bien. El cine los integra, ¿no? Exactamente. Y por eso es que hablamos de locaciones, locación o locaciones, y ese ha sido mi interés en las películas del cine mexicano filmado en Azcapotzalco. Sí, claro. Hasta ahorita todas estas películas han sido filmadas en la ex hacienda del Rosario. Entre Hacienda de Dios, que todavía no agotamos todas, nos faltan. Sí, todavía. Sí, nos pero ya faltaría. estamos hablando, platicabas cronológicamente, han pasado ya, wow, de 1919 a 1953. 56. Pero todavía nos podemos ir un 56. poco más para allá. Pues ya son. Mira, hay una película que se me hace muy interesante. Esta sí no la traje. Bueno, vamos a comentar otra. A ver. Hay una película que se llama Es maravilloso. Arriba al Norte. No sé si tú lo ubicas. Arriba el norte, no lo ubico. ¿Con quién salen? Sale Joaquín Pardavé y se filmó en 1949. Pero esta película solamente tiene una ligera escena o dos, pero son minutos, te estoy hablando de minutos. ¿Qué será? 10 minutos después de empezar la película,
Porque esta película, según el director, se iba a llamar Choque en la carretera, porque empieza la película con un percance de un choque de dos autos. Y fíjate que esta película, yo me atrevería a afirmar que ese choque sucede precisamente en la avenida de Rosario, porque es a un costado de la hacienda. ¿Por qué te lo digo? Porque posterior a ese choque aparece el auto volcado, tú sabes, un choque, Marga López y el actor protagonista, que precisamente es Luis Aguilar. Es Luis Aguilar quien sale en esa película también. Ok, ya ubico la película. Bueno, en Ya esa, la ubico. si tú ves la parte donde chocan, la parte de afuera, la locación, están enfrente de la ex hacienda del Rosario, pero tú ya ves que ya tiene una puerta metálica. Ya no es este portón que vemos en las otras películas. Ajá, el portón de madera imponente. Sí, o sea, ya es diferente y no graban ya dentro de la hacienda, solamente las escenas son al costado, que venía siendo la carretera, y el frente de la hacienda de Rosario. Solamente esas son las únicas escenas, todo lo demás ya está firmado en estudio. Y hay, mira, yo te podría decir también que, pues mira, hay una película que yo sé que vas a tú ubicar, al actor Pedro Armendáriz. Sí. Pedro Armendáriz, con la película Cuando viva Villa es la muerte. Sí. Esta película ya aparece, ya estamos hablando, el contexto ya es en cine a color, estamos hablando ya de 1960, hasta donde los críticos todavía extienden la época de oro del cine mexicano. Para otros es en 1957 la etapa final de la época de oro. Ajá. Pero todavía hay personas que nos la extienden hasta 1960. Si nos atenemos a este criterio, esta película todavía será de la última o de las últimas que entran todavía en la época de oro del cine mexicano. Y esta está firmada en la ex hacienda de Rosario. También. Y lo curioso es que en esta película, esta hacienda que él tenía allá en Parral, Chihuahua, su hacienda de Canutillo, la recrean aquí en Azcapotzalco, en la ex hacienda de Rosario. Y es en el capítulo que tú ves, porque esta película está grabada como seriales, como capítulos. Sí. El capítulo que te dice, cuando viva Villa, a partir de ahí es donde tenemos la locación de la ex hacienda. Sí, que es cuando ya, bueno, en la historia marca o narra, cuando ya es un Villa retirado, que se va a Canutillo. Exactamente. Y es cuando hacen la planeación para asesinarlo, ¿no? Exactamente, que en ese capítulo pues él despierta de esa pesadilla precisamente. No, y estas eran unas peliculones. Para mí el mejor Villa representado ha sido el de Pedro Armendáriz. Y esos capítulos, o esas historias cortas que Villa, o en este caso la memoria de Villa, va recordando y lo dice en desorden, son maravillosos. Mira, el director Ismael Rodríguez en ese entonces tenía él la inquietud de filmar una película que hablara de Doroteo Arango o Francisco Villa o Pancho Villa, y entonces firma las películas de Así era Pancho Villa, Ajá. Pancho Villa y la Valentina, y Cuando viva Villa es la muerte. En este orden es como las va filmando, y lo interesante que a mí me llamó mucho la atención, porque a mí me gustan las tres películas. Que son geniales, las tres son es geniales. Una trilogía que filma sobre, Sí, y es el mismo actor. Son recomendables. El mismo actor, Pedro Armendáriz. Pero esta película de Vámonos con Pancho Villa, ya a colores, como he comentado, a mí me gusta mucho porque aquí vemos una hacienda a colores. Sí, vemos una hacienda a colores recreada de su hacienda que tenía él, como tú dijiste, cuando se retiró ya de la contienda. Y podemos ver ya a color, ya no en blanco y negro, sino a color, cómo se ve en ese momento en la hacienda. Imagínate, todavía, si no me equivoco, se llegan a ver todavía los establos por dentro. Hay una escena donde se ven los establos por dentro, donde él precisamente está ordeñando una vaca, porque era lo que se estaba dedicando, ¿no? A fundar escuelas, a atender a su rancho, todo eso, ¿no? Ya que se veía
desligado o retirado de la contienda revolucionaria, que como tú sabes, en la película pues aparece, ¿no? Aparece este contexto en donde él, como tú efectivamente dices, pues es asesinado, ¿no? Y ya esas últimas escenas de la película pues ya salen de la hacienda, ya no están filmadas aquí en Azcapotzalco, pero este capítulo que dice cuando viva Villa, esa está filmada en nuestra hacienda de Rosario. Wow, no, bueno, esa tampoco me la sabía, mi estimado Pepe. Pero las películas, como tú dices, las disfrutas, las ves. A mí estas me encantan. La verdad es que López Moctezuma, que la hace de Rodolfo Fierro, es maravilloso. Pues villano y no villano. Hay capítulos donde te enseñan el corazón que tiene, ¿no? O que tenía el personaje de Rodolfo Fierro. Y por supuesto, todos los matices de Pancho Villa, ¿no? Cruel, sanguinario, mujeriego, buena persona, juguetón, inteligente, intrépido, estratega, en fin, maravillosas películas. Y fíjate que Ismael Rodríguez en ese momento, que después ahorita a ver si te presumo algo, pero bueno, en ese momento Ismael Rodríguez, el director, lo que él quería hacer no era poner un Francisco Villa serio, sino que él se iba a lo anecdótico. Él incluso dijo que se salía un poco de lo histórico para irse a las anécdotas que se contaba. Como tú dices, su buen corazón, la ayuda a la viuda, al huérfano, todo eso que en los libros de historia no aparecía, él quiso plasmarlo en la película. Ese Pancho Villa que decían, aparte digamos que el que algunos tenían como sanguinario, cruel, ¿cuál era la otra cara de Francisco Villa? Y esa es la que nos quiso retratar Ismael Rodríguez en sus películas. Eso que se decía de su buen corazón, y más allá del personaje revolucionario, del general que dirigía, que ordenaba, que mataba. Exactamente. No, ya lo veían como persona, ¿no? Hay un... Tratan de darle Ismael Rodríguez una humanidad en esta película. Exacto. Sí, porque al final del día, un personaje controversial en nuestra historia, pero es una persona al final del día. Y en esa película pues vemos un anecdotario de Francisco Villa, tal como los quería poner Ismael Rodríguez, el director. Pepe, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir platicando con José Carvajal, cinéfilo especialista de Azcapotzalco. Amigos, seguimos platicando con nuestro amigo José Carvajal sobre las películas que se han filmado en locaciones aquí en Azcapotzalco. Entonces, Pepe, estamos platicando de las películas hasta el momento que se han filmado en la ex hacienda del Rosario, en el casco de la hacienda. Así es. Estábamos platicando precisamente de estas últimas de Pedro Armendáriz. De Padre Armendáriz, precisamente de cuando vive Villa es la muerte. Es la muerte, exactamente. Que se filmaron también ahí en el casco. ¿Qué otras películas, amigo? Mira, hay un caudal de películas, son muchas las películas, realmente podríamos abarcar 35, casi 40, hasta donde he investigado. Incluso todavía me atrevería a afirmarte que todavía se sigue filmando en Azcapotzalco. Sí, claro. Pero recuerden ustedes, son escenas nada más, son solamente escenas. No es toda la película, no hablamos de toda. Por eso es que hablamos de locación o locaciones, que es lo que estoy comentando desde el principio. Mira, te quería comentar para seguir en este ámbito todavía. Hace unos instantes te comentaba que Pedro Infante filmó 2 películas. Sí. Ya hablamos de una, que es, ¿cuál es? La de la tercera palabra. La tercera palabra, exactamente. Pero hay otra película que también filmó Pedro Infante en Azcapotzalco. Esta película se filma aproximadamente por 1955-56. Todavía estamos hablando de blanco y negro. Espero no equivocarme en esos años, pero es blanco y negro. Sí, ya empezaba un poquito el color, ¿no? Pero se filmaba en blanco y negro. Producciones muy esta película, pues tú me preguntarás o me preguntarán ustedes, ¿cómo las Islas Marías si está filmada en las Islas Marías? Y sí, efectivamente, son las Islas Marías. Sí son las islas. Pero, como les comento, son diversas locaciones. Claro.
Incluso tenemos dos espacios cercanos de esta película, uno en Azcapotzalco y uno de aquel lado de Popocla, porque hay unas escenas donde aparece el colegio militar, imagínense ustedes, que es a un costado de Azcapotzalco, Popocla. Sí, sí, sí. Y otra escena que aparece, en ese entonces, fíjate que existía una ladrillera en San Pedro Jalpa. Ajá. Estas ladrilleras que vemos en la película de Islas Marías, donde su mamá pierde la vista en un accidente y él la va a buscar, esas escenas son las que están filmadas en Azcapotzalco, En San Pedro Jalpa. en San Pedro Jalpa. Esta ladrillera pues ya no existe, el espacio ya desapareció, ya no existe, pero estas escenas las tenemos filmadas ahí, que nada más son dos escenas de toda la película, porque realmente la mayoría pues son las Islas Marías. Sí, claro. Pues Tal como nos dice el título de la película, la ¿no? película es las Islas Pero Marías. bueno, recuerden ustedes que estamos hablando, el mismo título te está diciendo, es un drama. Entonces, obviamente que para que vayan a parar las Islas Marías, pues hay un crimen, ¿no? Sí, tiene que haber un contexto. Exactamente. Entonces, en este caso, pues le acontece al protagonista, a Pedro Infante, se va a las Islas Marías, que curiosamente ya ahorita, no sé si ya es espacio o lo están haciendo espacio, ya lo están haciendo para el turismo, imagínate. Se comenta que también se quiere poner una estatua de Pedro Infante, porque ahí se firmó las Islas Marías, como un referente ya para el turismo. Pero bueno, independientemente de toda la película, que es muy interesante, a mí lo que me llamó la atención es esta parte de la ladrillera que ya no existe, donde se filman estas dos partes. Y si tú ves la película, ya al final incluso ves la villa, pero no ves la nueva, sino la antigua basílica, porque ahí es donde termina la película. Incluso hay una estación de tren al lado, que ahorita ya es un museo, y tú lo ves en la película, que ahí aparece. O sea, todos estos lugares del México que ya no existen, del Azcapotzalco que ya no existen, los podemos ver en esa película. Fíjate que estás comentando algo muy cierto y muy interesante. Estas películas nos dan la oportunidad de darle un vistazo al Azcapotzalco viejo, al Azcapotzalco que hoy ya no existe. Exactamente. ¿No? Recrearlo inclusive en algún momento con esas imágenes, con esas secuencias de cine. Esas escenas. ¿No? Esas escenas donde te das una idea viva de cómo era Azcapotzalco en ese momento. Así es, fíjate que aunque se ven en blanco y negro, tú puedes ver porque puedes imaginar el verdor. Tú puedes ver a lo lejos, se ven los sembradíos, se ven el conjunto de árboles. Por eso es que si tú ves las películas que hemos estado comentando, si tú ves a lo lejos, por ejemplo, allá en el Rancho Grande, en la Tercera Palabra, etcétera, tú ves que está lleno de árboles. Sí. Precisamente al frente de la hacienda, anteriormente se llamaba Parque Vía, lo que ahorita es Aquiles Cerdán. ¿Por qué? Porque era un conjunto de árboles, tanto así que se les hacía como de un parque de árboles, y de ahí viene el nombre de ese conjunto de árboles y de esa larga vía. Porque anteriormente, si nos vamos, se llamaría el Camino de México-Tlalnepantla, porque era el lugar que te llevaba a lo que ahorita es el Estado antiguo de México. Camino México-Tlalnepantla. Exactamente, a la tierra de en medio. Después de eso, lleva el nombre de Parque Vía, que es cuando se filman estas películas, y todavía no existía, déjame decirte que no existía Parque Vía, era un camino, era el antiguo Camino a Tlalnepantla. Lo que ahorita actualmente es la vía que nosotros conocemos como Aquiles Cerdán. No, y que hay mucha gente que todavía le llama Parque Vía a Aquiles Cerdán, ¿no? Fíjate que sí es curioso, porque yo me acuerdo que todavía en los 70s, 80s mi tío decía, vámonos a Parque Vía, porque ellos tienen ahí su casa en los departamentos. Yo me decía, Parque Vía, pues si ya no se llama así, porque sí se llamó así anteriormente, pero mucha gente le sigue llamando incluso Parque Vía. Sí, yo me acuerdo que mi papá también decía, hoy están haciendo el metro en Parque Vía. Exactamente, a un costado de Parque Vía. Sí. Mira, Alberto, para continuar con las películas, no quiero dejar de pasar estos dos datos. Bueno, primero déjame comentarte algo antes de estos datos. Dime. No quiero dejar de comentar esto. Tú me comentabas al principio, pues cómo me hice cinéfilo, cuál fue mi interés en el cine.
Fíjate que yo al principio lo veía como muy particular, ¿no? Como que me lo quedaba mucho. Lo veía, le comentas a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a tu amigo, pero fíjate que en este transcurso de los años, yo tuve la fortuna de encontrarme a una persona que la verdad me sorprendió porque él sí me puso atención en las películas. Y fue una invitación de Antonio Urdapilleta, guionista de Azcapotzalco, como tú sabes, en el Café Aura Mazda, donde él daba sus pláticas los miércoles, que me invita a escucharlos, a seguirlos, y ahí es cuando le empiezo a comentar de las películas. Entonces me doy cuenta que Antonio Urdapilleta sí sabía, porque me decía, mira, es esta, Compada de Mendoza, allá en el Rancho Grande, que yo ya sabía algunas de esas que eran. Y entonces yo le decía, mira, pero también está esta, y él me decía, no, no sabía que el Santo había filmado, o que Eric del Castillo había filmado en la Hacienda de Clavería. Okay. Entonces era como una retroalimentación de películas. Él me decía unas, yo le decía otras, y así fue como se empezó a hacer esta lista. También unas personas externamente me comentaban, fíjate que para serte sinceros, yo he hecho una lista de 50 películas filmadas. Incluso una productora de un canal, no menciono el canal, que comenté con ella porque me dijo, oye, sí es cierto que tú eres el que has estudiado, visto el cine, filmado. Le digo, sí, ¿cuántas películas han filmado? Le digo, mira, según mi lista son como 50, pero no todas entran porque puedo sacarte 10 o 15. ¿Por qué? Porque no hay datos, no hay imágenes que te digan que es Azcapotzalco. Solamente es el rumor o que se parece, pero se puede parecer a otro lugar. Por ejemplo, la ilusión viaja en tranvía, que muchas personas decían, incluso yo y Toño, Antonio Urdapilleta, y sí, coincidimos, porque muchas personas te decían, se filmó en Azcapotzalco, y Toño Urdapilleta y yo comentábamos que no, porque el rastro que se ve ahí, que muchos dicen que era el rastro de Ferrería, aquí en Azcapotzalco, pues no es. Es el rastro de la Ciudad de México, que está en otro lugar, ahorita en otra alcaldía. Sí. No es el mismo espacio, no es el mismo sitio. Yo me había emocionado de que fuera el rastro de aquí de Ferrería, pero al investigar me di cuenta que no era Alberto. Okay. Entonces tuvimos que sacar esa película de la lista. Y algunos otros cronistas pues sí no lo comentaban. Incluso una vez el maestro Alemón, que estaba haciendo una presentación en Nextengo, porque somos también cronistas de Nextengo y de Azcapotzalco, me dijo, oiga, maestro José Carvajal, aquí en Azcapotzalco, en Ferrería, filmaron La ilusión vieja en tranvía. Le dije al maestro Alemón que no la filmaron, que muchos se equivocaban al confundir el rastro de Ferrería con el rastro de la Ciudad de México. Entonces esa película la dejamos fuera. Pero hay algo que me llama la atención de esa película, Alberto. Todavía estoy en el Inter. Mira, hay una parte donde porque tú ves, ahí en la película se ve la estación de Indianilla, que en ese entonces era la famosa de los trolebuses. Esa sí se ubica prácticamente. Pero hay unas escenas que no, mira, por ejemplo, se llega a ver un hotel que dice Marina. No sé si sea Marina Nacional, desconozco. Y hay otra escena que me llama mucho la atención porque ellos dicen, vamos a guardar el tranvía, que ellos toman para el viaje, ya como el último de este tranvía, y dicen, vamos a guardarlo a la bodega de Fierros. Entonces, cuando pasan eso, yo comentaba con Antonio Urdapilleta que me inquietaba esa escena, porque tú ves, y es muy parecido a un depósito de tranvías que está aquí en Azcapotzalco, en San Lucas. Prácticamente es casi idéntico, a excepción de que cuando fui a comparar la foto y todo, no está ahí un gran cilindro de agua que aparece ahí, no está, pero todo lo demás parece. Entonces yo le comentaba a Antonio Urdapilleta, que la entrada, el sitio, el lugar es muy parecido, porque incluso hacen un paneo y tú puedes ver las construcciones que se ven a lo lejos, y se parecen mucho a las que están del lado de Camarones. Al lado de electricistas, ¿no? Exactamente. Pero tengo mis dudas porque no hay una referencia que nos diga, porque sí parece la entrada del antiguo depósito de los tranvías de San Lucas, que es aquí en Azcapotzalco. Sí, que está aquí en Nubia. Exactamente, en Nubia, está en Nubia y Salónica. Y San Lucas. Y me llamó mucho la atención
comentando lo que Antonio de Pita me dijo, mira, sí se parece, pero había muchos depósitos muy parecidos, porque así se construían. Sí. Entonces, por falta de datos, y la ilusión viajante envía, pues yo a muchas personas siento romperle la ilusión de que no se firmó en Azcapotzalco. No, pero que al final del día una persona que investiga, una persona que está buscando realmente los datos reales, hace eso. Ni hablar, pues no nos tocó que esa fuera aquí, pero pues lo real es que fue filmada en otros lugares. Otros espacios, otros sitios. Sí, claro. Yo también me había emocionado de que se hubiera filmado aquí, Alberto, pero al ver los datos, pues no hay un dato contundente, porque incluso unas personas me decían, hay una escena que se ve el tranvía pasando por la avenida Azcapotzalco. Entonces veo la escena, pero no ubico qué parte de la avenida Azcapotzalco, porque no, seguramente no es la avenida Azcapotzalco. Sí, ¿no? A menos que haya sido una de estas casas antiguas, del tiempo de Porfirio, de inicios del siglo XX, que ya no existan. O sea, por esa falta de datos, es que no podemos ubicar esta película filmada en Azcapotzalco, por lo que esta película sale de nuestro contexto. Entonces, mira, lo interesante de todo esto es que me fui acercando a ello, y gracias a Antonio Urdapilleta, que me invitó, me llegó a invitar al 14º encuentro de crónica, historia, crónica, leyenda de Azcapotzalco, en donde él me invita a dar una plática de las películas filmadas en Azcapotzalco. Dije, claro que sí, Toño, para mí fue un honor, porque déjame decirte que fue mi primera plática, Alberto, fue esa precisamente. Wow. La invitación de Antonio Urdapilleta, y pues de ahí seguimos, ¿no? Mira, regresando a las películas, es que no quería dejar de mencionar. Gracias. Regresando a las películas, hay otra película también muy interesante, pero ya estamos partiendo ya de otro contexto. Y te digo que es muy interesante porque es una película en blanco y negro, pero para entonces, Alberto, ya no se filmaban películas en blanco y negro. ¿Cómo es posible? En el año de 1965 se firma El hombre de papel con Ignacio López Tarso. Ya para entonces se filmaban a color y en blanco y negro. Todavía esta película, como una reminiscencia de la época de oro del cine mexicano, se filma en blanco y negro, porque así lo optó el director. Sentía que tenía más estética que si se hubiera filmado a color. Bueno, en esta soberbia actuación de Ignacio López Tarso, tenemos también locación en Azcapotzalco, Alberto. Obviamente que si vemos el principio de la película, vamos a ver el centro histórico, el monumento de la Revolución, algunos lugares de Iztapalapa, que incluso hay un mural en Iztapalapa, en el lugar donde se filmó. Y fíjate que Iztapalapa y Azcapotzalco comparten eso, que en sus respectivas delegaciones, ya entonces delegaciones, filmaron unas escenas de El hombre de papel, que está basada en el guión de Luis Espota, del billete. ¿Por qué? Porque tú sabes, ¿no? Es un billete que él encuentra de gran denominación, él es mudo, y esto acabea la codicia de todos los que están a su alrededor, tratando de engañarlo. Él es mudo, no habla, pero su actuación es soberbia. Sí, estas partes donde él, si nosotros queremos ubicarlas, las locaciones, Alberto, es donde vemos, donde se acerca un autobús y dice San Pedro Jalpa, Tacuba y Anexas. Es San Pedro Jalpa el lugar donde llega. Este espacio que vemos como un solar, donde él está ahí, es San Pedro Jalpa. Incluso todavía, antes de que desaparecieran las ladrilleras, hay una parte que vemos en un trasfondo, en una parte de la película, tú llegas a ver un basurero a un costado y unas ladrilleras del otro. Esta parte, estamos hablando entre San Pablo y San Pedro Jalpa. En estas partes se filmaron estas escenas de El hombre de papel. El hombre de papel. Wow. Digo, ha cambiado mucho Azcapotzalco, pero sí precisamente esa parte de las ladrilleras de San Pedro eran lugares que hacían muy conocido el lugar, porque era un centro de trabajo importante para mucha gente. Así es, mira, y ahí podemos ver estos espacios donde está ahorita la Universidad Autónoma Metropolitana, no había nada, San Pablo Jalpa, perdón, no había nada, o sea, era un solar, un espacio abierto, imagínate. Todo eso, pues ya con la urbanización,
llegará la UNAM, llegarán instalaciones, llegarán condominios y todo ese espacio ya no es como se ve en la película. Sí, ¿no? Está completamente Completamente cambiado. cambiado. Excelente, Pepe. Oye, la verdad es que es una cantidad de información impresionante. Yo la he pasado a todo dar, hemos platicado a todo dar. Me he enterado de cosas que realmente no sabía. Gracias, la verdad es que gracias. Y lo platicas con una emoción, Pepe, que me emocionas también. Y seguramente a los amigos que nos están viendo también. Yo quiero pedirte, es más, no, quiero suplicarte que nos des la oportunidad de volver a encontrarnos, de volver a platicar esta plática tepaneca, valga la expresión, y que nos sigas contando del cine que se ha filmado aquí en Azcapotzalco, porque apenas es una probadita, Sí, nos falta todavía, nos faltaría más todavía. ¿no? Y aparte, quiero pensar que hay, aparte de cinematografía, yo sé que aquí Hay se han grabado cortometrajes, novelas, programas. cortometrajes, Exactamente. series. Hoy día que está muy de moda este tema de las series en Las series, plataforma, exactamente. ha habido una cantidad, ¿no? Entonces, yo sé que tú tienes toda esa información y que la verdad es que es padrísimo que nos cuentes, que nos platiques. Quiero hacerte la invitación para que nos acompañes próximamente a otra plática tepaneca. Claro, Alberto, para mí sería mucho gusto. Y mira, déjame finalizar. Por supuesto. Finalizar ahora sí que para emocionarnos, como yo me emocioné en su momento, me sigo emocionando. A ver.